noches, Julio, ¿cómo estás? Estamos listos para un nuevo programa de Ecos. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues contento. Uno de mis cosas favoritas es hacer este programa, entonces adelante. Muy bien, pues hoy tenemos, como siempre, 6 notas que nos llamaron la atención al equipo editorial de Voces. En primera, la marca Bessel, Casas del Futuro. Vamos a hablar de su relación con México, lo que ha pasado en las elecciones y las reacciones que ha habido acerca de las recientes elecciones en Venezuela. El lanzamiento por parte de la compañía Meta, la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, de chatbots personalizados para Instagram. Hablaremos también acerca del apagón informático global que sucedió hace un poco. Y también tenemos una nota acerca de los Juegos Olímpicos y el homenaje que hicieron a los mártires la delegación de Argelia, tirando flores al Sena, así como infidelidad y redes sociales, la relación. Entonces, pues directamente vamos a la primera nota, Bessel, Casas del Futuro. Pues te cuento, Julio, que resulta que hay una empresa china llamada Bessel Modular que va a hacer una inversión de 300 millones de dólares en casas modulares en México. Estas viviendas también son conocidas como microhoteles y combinan comunidad, lujo y sostenibilidad. Son casas prefabricadas que la compras y te llega tu cajonzote listo para conectar al agua, listo para conectar al drenaje y a la electricidad y ya está preparada para ser instalada una casa. Son casas pequeñitas. Resulta que la compañía Bessel posee más de 100 patentes que tienen que ver con tecnología de viviendas inteligentes y autónomas y son los pioneros en el desarrollo de espacios habitables sustentables y de alta tecnología. Las casas vienen con cortinas eléctricas, vienen con todo un gobierno computarizado centralizado, todas traen aire acondicionado, resisten huracanes, están diseñadas para resistir huracanes de categoría 5, tienen capacidad térmica, aguantan hasta 45 grados centígrados, lo cual a lo mejor aquí en México en algunos lugares no sea suficiente, y 45 grados bajo cero también. No requieren cimientos, es decir, la puedes poner directamente. Sí se requiere que tengas preparado el piso, sí se requiere que tengas preparado el suelo, pero no requiere unos cimientos. Y entonces son poco invasivas para el sitio donde se van a instalar. También tienen ventanas panorámicas de 270 grados, es decir, casi la vuelta completa, puedes ver casi completamente alrededor, lo cual hace que si instalas tu casa en una zona natural bonita, pues tengas una experiencia así inmersiva. Y además tienen como un balconcito, o bueno, una terraza en caso de que lo pongas a nivel de piso, y entonces también puedes experimentar. Están como muy bien hechas para la naturaleza, para la playa o el bosque. También, como te decía, tienen aire acondicionado, tienen calefacción, tienes todos los sistemas de control son inteligentes, tienen muy poco impacto ambiental porque es nada más poner la casa y ya, ¿sí? Se pueden instalar en terrenos muy complejos, si tienes un acantilado se ponen unos pilotes y con eso compensas y entonces quedas así como volando. La fábrica está en Guangzhou, China, y tienen un centro de distribución de donde las distribuyen que está en Texas. Y con esto del nearshoring, obviamente, pues ya comenzaron la expansión en Latinoamérica y van a generar, ya ves que se anunció que Tesla nomás hizo pato y no va a instalar nada, Sí. pues resulta que sí, la empresa de Bessel sí va a instalar una fábrica que va a generar entre 2 y 3 mil puestos de trabajo. Ya para mediados de 2025 vamos a tener nuestra fábrica de casas prefabricadas. Están muy bonitas, a ver si luego las personas pueden entrar a verlas porque están padrísimas. Entonces yo creo que son grandes opciones. Son chiquitas, es decir, y son modulares. Puedes comprar o puedes instalar, por ejemplo, en un terreno una modelo pequeño que traiga una habitación o dos habitaciones y un baño, y otro modelo que trae habitación, baño y cocina, y entonces ya tienes 3 habitaciones, 2 baños y cocina, y son como dos módulos distintos, pueden estar separados, pueden estar cerca. ¿Cómo ves, Julio? Pues suena bien interesante, veía que a final de cuentas hablan de que, bueno, como decías, Elon Musk, que era uno de los principales que estaba compitiendo a los chinos, pues, hablaba que, yo veía en la nota que eran 37 metros cuadrados por un precio de $50,000, mientras que Bessel hablaba de 85 metros cuadrados
por $25,000. Es decir, ¿a qué voy? Pues que, insisto, los chinos están en todo. Ya hace algunas semanas hablábamos de los vehículos, hablábamos de más cosas. Yo creo que es una opción muy interesante y muy accesible. Ahorita una vivienda y que bajo las mismas condiciones de 85 metros cuadrados o 90 metros cuadrados te está costando en algunos lugares, pues no hablemos de la Ciudad de México, salgámonos un poquito, ¿no? Pero estás hablando de 1,5 millones, y quién sabe cuándo lo puedes pagar y cómo lo puedes pagar, ¿no? Queda claro que de repente creo que vendrá también nada más esta situación de que habrá quien empiece a rentar o a meterse en la parte de los terrenos para que se puedan instalar. Pero yo lo veo como una cuestión muy viable, sobre todo por esta parte como de sostenibilidad que tiene y que es poco agresivo al entorno, ¿no? Y esta parte modular, sobre todo, decir, pues yo lo que necesito en este momento es esto. Hay un dato muy interesante que la parte de las familias unipersonales está creciendo. Entonces, ya no estamos hablando de esas familias de 8 personas, es decir, ya, vamos, no es la mayor parte las familias unipersonales, pero sí hay un crecimiento importante de estas personas que dicen, ¿por qué quiero 3 cuartos? O sea, yo teniendo el mío, una buena cocina, además, en la noche, si yo abro y estoy en un lugar que está genial, o sea, estaría sacando un poquito también de las grandes urbes a las personas. Yo creo que es una opción bien interesante. Habrá que ver cómo le va a Nuevo León y cómo se puede ir extendiendo a lo largo del país. Sí, ya ves que incluso hay algunos lugares que hacen esto con los contenedores de los trenes, ¿no? Exacto, Que sí, sí, sí. utilizan y está padre, hay que adaptarlos, pero claro, no faltó quien pues lo imaginara ya hecho, ¿no? Yo ya te llevo tu casa, te la pongo ahí en el piso, Claro. a menos que necesites algo de fijación, trae las instalaciones para que pongas, pero ya viene cableado, es decir, todo este proceso del detallado de tu casa ya está hecho. Claro, los diseños son limitados, pero bueno, las casas de interés social, por ejemplo, pues también son limitadas, ¿no? Les entregan la misma casa a todo el mundo. Aquí creo que podría hacerse algo muy interesante, ¿no? No, suena muy interesante. A ver cómo les va, cómo se llama, allá en Nuevo León con esta cuestión y suena muy viable. Muy bien, a ver, y entonces acerca de las elecciones en Venezuela, ¿qué nos vas a contar? Híjole, pues yo creo que esta situación que pasó en Venezuela este fin de semana, precisamente el domingo que fueron las elecciones, bueno, ya había una cuestión muy interesante a lo largo de los meses previos a esta elección, en el sentido de que era una elección de Estado, la parte del CNE, que es la comisión, ¿cómo se llama? Que está a cargo de las elecciones, pues es un aparato del Estado, es decir, no es una institución que tenga cierta libertad de manejo, pues a final de cuentas no. Se hablaba de que los resultados anunciados por el presidente Luis Amoroso, luego de escrutadas, hablaban del 80% de las mesas, ya había una tendencia contundente y irreversible, es decir, ya tenían el mismo presidente, dice, pues esto ya se acabó. Yo he escuchado las noticias que también una de las formas de poner las elecciones es que se manejaba un voto electrónico y tenía que ser cotejado con un voto físico o viceversa. Pero pues, al parecer, cuando ya veían a la oposición, le dijeron, pues ahí están sus votos, ¿cómo se llama? Físicos, con eso tiene. Al cabo ya ganó el presidente Maduro, entonces no les entregaban la parte electrónica, o sea, nunca hubo un cotejo. Pero dijeron, bueno, pero ya ganó. Sí, ¿cómo que ya ganó? O sea, esa es una de las cuestiones que hablaban de él, que Maduro tenía un apoyo. Ahora, también se vieron como muy inteligentes, si es que cabe el término, diciendo, bueno, con el 51% de los votos ganó Maduro. Apenita, o sea, creo que dijeron, híjole, si nos vamos muy arriba, ahora sí creo que va a tener un punto muy complejo. Se habla de que sabíamos, y creo que en su momento lo tratamos, del líder opositora venezolana María Corina Machado, esta mujer que en su momento fue acusada por Maduro y fue en su momento vetada para poder ser la candidata. Bueno, pues ahora sí, el candidato Edmundo González, pues tanto ella como él no reconocieron el resultado. ¿Qué trajo como consecuencia? Creo que algo que no esperaba Maduro. Esto si lo tratamos de ver de una manera muy simple, ¿no? A nivel sociopolítico, una cuestión geográfica, una cuestión ciudadana, es decir, una reacción internacional y sobre todo continental en el sentido de decir, pues no, o sea, vamos a ver cómo pasa, o sea, no vamos a reconocer hasta que esta cuestión
se haga un recuento hasta que no se realice una revisión completa de las actas. Esto lo mencionó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el que decía, bueno, pues todavía no te reconozco, déjame ver qué pasa. El secretario de Estado, desde luego, en Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó también pues, sus preocupaciones por los resultados. Hablaba también el Centro Carter y la ONU, dos instituciones autorizadas en enviar observadores electorales independientes a Venezuela para las elecciones, en el sentido de decir, no reconocemos. Hay una cuestión muy interesante. Siempre en las elecciones presidenciales tienen como que esta característica de tratar de invitar, sobre todo cuando se pudiera poner en riesgo o la credibilidad de las mismas elecciones, invitar observadores electorales internacionales. En esta ocasión hubo muy poca acreditación, según lo que comenta el Centro Carter y la ONU. Muy pocos, ellos entraron por una cuestión y el acceso que se les dio fue fue mínimo. Nicolás Maduro, en su momento, el mismo domingo y parte del lunes, mencionaba que había un intento de golpe de Estado por parte de la oposición al momento de que no reconocían su victoria. Decían, bueno, pues ya gané, ya lo dijeron, bueno, ¿por qué no reconoces? Entonces, es un golpe de Estado. Bueno, todas estas artilugios, artimañas que utiliza este señor con la intención de tener el apoyo al momento de legitimarse bajo una cuestión del mismo. Hay una cuestión muy interesante y lamentable en este caso en el país, ¿cómo se llama? Hermano sudamericano, en el cual pues ya va más de una década en que van casi más de 7 millones de venezolanos que han tenido que salir del país porque ha sido una cuestión ya sea perseguidos políticamente, ya sea porque las condiciones económicas no lo permiten, las condiciones sociales, es decir, ha ocasionado Maduro una situación muy interesante, de tal forma que la gente se está yendo y la gente que está yendo no es gente que está a favor. Conozco algunos aquí en México, son personas trabajadoras, son personas que están tristes por lo que está sucediendo en el país y sí creo que hay imágenes, hay videos, hay cuestiones alarmantes. Platicábamos hace un momento que entrábamos al aire. Hay videos en los cuales hay personas en motocicletas que están arrastrando cabezas de las estatuas ¿cómo se llama? De Chávez por los, ¿cómo se llama? Por las calles, las famosas cacerolas, la gente está enojada. Yo creo que Maduro no se dio cuenta de que está haciendo enojar a la gente, pero enojar en un sentido creo que se está haciendo notar los venezolanos con esta cuestión de no estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir. Y ahí es muy interesante que está uniendo la comunidad latinoamericana. Paraguay no lo está aceptando, Uruguay, Argentina tampoco, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay están diciendo, bueno, vamos a la OEA, vamos a solicitar una reunión porque se tiene que denunciar estas cuestiones de los abusos y hablan de un fraude. Nada más, ojalá las cosas se den, ojalá sea una cuestión pacífica que no cueste la vida de inocentes. Entonces, creo que esta es una primera reacción hablan de una izquierda. Yo creo que la izquierda no es esta, la izquierda es otra cosa. Esto es un dictador que se niega a soltar el poder. Creo que la izquierda es más que esto. Entonces, creo que esta nota de las reacciones y elecciones en Venezuela va a dar para mucho. No sé cómo vaya a acabar. ¿Cómo ves, Joel? Pues sí, sí, yo también creo que es un asunto muy grave y también no hay que confundir, sí lo dijiste tú al final, no hay que confundir la izquierda porque Latinoamérica nunca coincide, ¿no? Entonces estamos, de repente la mitad se va a la izquierda, la mitad se va a la derecha, obviamente todos los que están a la derecha o ligeramente a la derecha inmediatamente tienen que reaccionar, pero lo van a tener que hacer también los que están a la izquierda, ¿no? Maduro no es de izquierda, Maduro es un dictador Exacto. y peor aún, es caricatura de un dictador, ¿no? Porque hubo otro dictador, que era Hugo Chávez, que independientemente de su comportamiento, era un dictador, pero Maduro es la copia mala de un dictador. Entonces, aferrarse al poder ya es absurdo y bueno, pues es violento, es agresivo, hay escenas terribles en televisión sobre actos de violencia en contra de los ciudadanos que se están manifestando y en contra de algunos candidatos de la oposición. Pues bueno, pues ojalá se resuelva pronto lo de Venezuela, aunque no creo que vaya a salir bien librada de esta crisis. Y bueno, Pues pues sí. cambiemos de tema, nos vamos ahora al Internet. Resulta que Meta, la empresa que congrega a Facebook, Instagram, WhatsApp, va a lanzar una nueva herramienta que se llama AI Studio, o bueno, AI Studio,
que permitirá a los usuarios, primero en Instagram, en Estados Unidos, crear chatbots personalizados. Es decir, un chatbot que va a ser diseñado por ti, que va a contestar en cualquier lugar que puedas tener un chat, que va a contestar a tu nombre sin que tú tengas que decirle qué decir porque va a estar programado por ti. La cuestión es que estos chatbots van a poder imitar la personalidad, los rasgos y los intereses del usuario, es decir, te van a personificar a ti, van a ser como si fueras tú, se van a parecer a la propia identidad del creador. Tú vas a poder diseñar tu chatbot, pero las personas podrían no reconocer que es el chatbot el que les habla y no tú. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, reveló durante la conferencia del SIGGRAPH, y lo busqué porque es el grupo de interés especial en gráficos por computadora y técnicas interactivas, que fue una conferencia de este grupo, que los creadores, bueno, un congreso, que los creadores podrán construir versiones digitales de sí mismos o asistentes virtuales para interactuar con su comunidad. Es decir, vas a poder generar una versión tuya que interactúe o un asistente virtual que te ayude a llevar tus redes sociales, ¿no? La herramienta va a estar, por supuesto, disponible en WhatsApp, en Messenger, en la web y seguramente algún día llegará a Facebook también. Este AI Studio promete ofrecer a los usuarios control sobre las interacciones de sus chatbots. Esto es importante porque dice que vas a poder decirle tú el límite de los temas que puede conversar. Se va a buscar evitar que se represente a personas reales o figuras controvertidas, es que no crees un falso eh, avatar, chateador de personas que puedan ser sustituidas. También según esto, van a tener una amplia regulación. Y bueno, resulta que junto con este anuncio también se presentó el modelo de lenguaje Llama, no sé si en inglés le dicen Llama, el 3, que es un motor de inteligencia artificial de generación de lenguaje, el de Meta, y bueno, pues puedes acceder a él para crear tus propios, así como se van a crear tu propio chatbot, vas a poder crear algunas otras herramientas si entras ahí a la plataforma de Meta. Con esto, bueno, pues se da un paso más en el ingreso de Meta a la inteligencia artificial y se inicia el proceso de personalización de la experiencia en redes sociales, que ya habíamos platicado, creo que en uno de los primeritos programas que hicimos, habíamos platicado sobre estas personas, en una persona en China que había generado una versión de su hijo fallecido para que hablara con él, ¿no? Y pues las implicaciones que tiene eso para vivir el duelo. Pero ahora, pues a mí lo voy a llevar un poquito al ridículo, pero me parece muy interesante porque me he dado cuenta de que ahora hay montones de herramientas para que no leas, es decir, te hacen el resumen, entonces pones una herramienta a leer y pues ya no lo leíste tú. Incluso hay herramientas que te permiten ver un video sin verlo, porque le pides que haga el resumen del video y lo hace en 10 segundos. Un video de 1 hora te lo puede resumir en 10 segundos, saca un resumen. Entonces ya no lo tuviste que ver tú. Ahora resulta que ya para entrar a las redes ya no vas a tener que entrar tú. Ya podrías poner a un chatbot que te sustituya con tu personalidad, tus gustos e intereses y entonces ese chatbot va a poder platicar con el chatbot de otra persona que tampoco esté ahí físicamente y esos mismos chatbots los puedes poner a leer libros para que se hagan más cultos, los van a leer en segundos, van a ver videos en segundos y eventualmente lo que podemos hacer es cerrar el internet y dejar que nuestros chatbots convivan ahí en un mundo virtual y nosotros regresar a la realidad. Me parece muy interesante que no, yo no soy un apocalíptico, no soy fatalista. A mí me parece que está muy interesante y me encanta el tema, pero entiendo que es muy extraño esto de que generes a alguien que te conteste. Imagínate en el WhatsApp, le dices, sabes que yo me voy a ir de vacaciones, pero tú sigues contestando como si fuera yo. Y ya puede echar cotorreo y platicar y quedar en citas o resolver cuestiones del trabajo. Y tú estás echado sin hacer nada. Entonces, y capaz que la otra persona tampoco está, entonces te encuentras a tu jefe en la playa, ninguno de los dos estaba realmente. Y no sé, ¿cómo es? Híjole, yo sí mira, lo veo de dos cuestiones, tres, de hecho. Una primera, efectivamente, sí creo
sin caer en cuestiones fatalistas, sí creo que esto ya se está llevando a un punto en el que pareciera que está ayudando. Yo lo vería más en una parte de un asistente, sí creo que tendría que ser alguien que te pueda asistir durante una cuestión, pero que estés presente. Bueno, esto ya se está llevando al punto de que no puede estar presente, tú lo programas, dices y sale. Aquí hay que ver pues las diferentes formas y medios de hacerlo, porque pues una de esas toma una decisión que a lo mejor no alcanzaste a programar o fue limitada, que por alguna cuestión de algoritmo, la inteligencia artificial aprende por sí misma y decide, después te avisa, ¿no? Y sabes qué, pues ya te enojaste y renunciaste. Yo un Julio, ¿no? De repente, oye, pues es que estaba hablando en el trabajo, pues, te enojaste y renunciaste, oye, te aviso que, oh, no, oye, o sea, ¿cómo que ya renuncié, no? Sea, insisto, llevándola a esta cuestión de más fatalista. La otra es que creo que sí viene una cuestión que tiene que ver con que yo estoy en la misma idea que tú, de decir, bueno, a final de cuentas, dejamos ahí la inteligencia artificial, toda esta parte que se involucra y nosotros integraremos, pero yo creo que crea esta ansiedad. Si cuando personas que de repente están, y personas un poco más jóvenes, o a lo mejor de nuestra misma edad, que dependen mucho qué es lo que les dicen o qué es lo que saben de tu red social, si publicas algo, si alguien te comentó, cuántos corazoncitos, es decir, puedes tener un asistente que te diga, oye, nadie te ha visto, no, pues ya me crea una ansiedad. Sí, creo que puede crear hasta nivel una cierta ansiedad tecnológica. Y la última, que es la que me reconforta más de esta parte apocalíptica, es que sigue habiendo un analfabetismo tecnológico muy fuerte. Hace poco se manejaba una encuesta por parte de INEGI, que es la Enduti, sobre aquellas personas que saben o conocen o se meten a una cuestión de uso de Internet. Es decir, de repente pensaríamos que todo mundo tiene acceso, que todo mundo... No, no es cierto. O sea, eso es lo que me reconforta. Es malo, porque pues es una cuestión de analfabetismo. De hecho, hay una promoción muy interesante, una política pública por parte de esta comisión de Infetel, creo que es, con la intención de promover la educación sobre el uso del Internet. Sí, la gente accede a Internet, pero accede solo a redes sociales, es decir, o accede a WhatsApp. O sea, no significa que conozca o que sepa los alcances que tiene. Uno pensaría los jóvenes, los más jóvenes, no, tampoco. Los más jóvenes se meten a ciertas cosas, pero no se meten a investigar qué es lo que tienen sus dispositivos electrónicos, sus tabletas. Sí, o sea, creo que los que más nos estamos metiendo somos, oh, me sirve para esto, puedo hacer aquello. Las personas que ya tenemos un poco más de experiencia, tanto en la parte laboral como en la parte personal, en la parte social, dice, uy, me sirve un montón para esto, que creo que son, y estamos hablando de una proporción baja. Entonces, sí creo que eso contrarresta mi parte apocalíptica de decir, oye, si Julio no, yo tendría que tener un asesor para que me diga cómo programo, porque en una de esas yo me enojo, le paso el enojo a mi chatbot y este tarado ya me renunció o ya me metió en un problema en el que dijo cosas que no tenía que decir en un grupo donde no debe decir tarugadas. Entonces ahí es donde creo que se vuelve como muy interesante esta parte. Está bien chido el tema. A ver, Sí, y está. seguramente vamos a tener más y más y más noticias así. Eh, Continuamos con la nota sobre el apagón informático global. A ver, ¿qué Bueno, ocurre? y aquí creo que contrarresta un poco esta parte de toda la inteligencia artificial de la que mencionabas en la nota anterior, en el que, bueno, pues creo que para nadie fue desconocido, aunque creo que sí, para muchos fue, yo lo comentaba porque me llamó mucho la atención, porque pues, eso sucedió un jueves y fue un viernes en el que pues, se habla del apagón y que algunas redes sociales fallaron y que, bueno, pues, muchas personas en el aeropuerto, ¿cómo se llama? Lo estaban padeciendo. Yo lo comenté como, ya se van con el apagón. Que dije, ¿en serio? No es así como que muy interesante la nota. Sigo en la misma cuestión de la anterior. Pero bueno, ¿qué sucedió? Bueno, sabemos, o los que no se enteraron, bueno, pues en días pasados amaneció un apagón informático en el que se hizo tambalear varias industrias globales como la banca, poca cosa, ¿no? La aviación, había problemas en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, la salud y los medios de comunicación, que hubo una afectación a vuelos, a emisiones de radio y televisión y operaciones de supermercados y entidades bancarias debido a una desconexión después de que pantallas de computadoras se tornaron azul y mostraron el mensaje de error fatal. Yo creo que si estás en un avión o si estás en el aeropuerto y te dice error fatal, yo no sé qué haces, ¿no? O sea,
¿Y quién lo puso? Pues lo puso la misma máquina. Y yo creo que ahí es una de las cosas que nos puede dar un poquito de pánico. En el Reino Unido, pues habla de que la plataforma de la Bolsa de Valores de Londres fue la primera a experimentar estos problemas, mientras que después en la parte de las líneas ferroviarias, en la capital advirtieron problemas por las demoras. Se hablaba que la empresa estadounidense CrowdStrike se fundó en 2011 y se especializa en temas de seguridad informática para empresas de alto nivel, es decir, defensa de ciberataques. Admitió que una actualización, esta es la que controla, se supone que es el guardián. De alguna vez hubo una película, no me acuerdo, que se hablan del guardián, que es ese gran ente electrónico que controlaba y que salvaguardaba. Bueno, pues aquí tenemos esta que es CrowdStrike. Y bueno, pues mencionaba que hubo una actualización de su software Falcon Sensor, que es la principal causa del apagón informático. Se originó un error que llevó a, ¿cómo se llaman los sistemas Windows? A mostrar el pantallazo azul. Es decir, actualizaron y algo sucedió que le dio al traste. A final de cuentas, Schroeder reconoció el problema y ha revertido la actualización de la problemática, recomendando a los usuarios afectados que reinicien sus sistemas para solucionar el fallo. Ahí me llamó la atención y dije, bueno, pues a final de cuentas la solución, por muy avanzado, tenemos inteligencia artificial, la solución es prende y apague. O sea, sigue siendo como que vamos muy avanzados, pero es como todo, ¿no? Solo apáganlo. O sea. Entonces, muchos empezaban a decir de esta fragilidad de la infraestructura digital y la importancia de una ciberseguridad sólida. ¿Por qué me llamó la atención más allá de la gran problemática que se sugirió? Que creo que estamos llegando a un nivel de automatización, un nivel en el que hay una dependencia importante del ser humano, sobre todo en medios urbanos, sobre lo que tiene que ver con Internet y la seguridad que tienes, ¿no? Ya no hablemos de Windows o que si es Apple o algo. Sí creo que hay una cuestión en la que si falla, y estamos hablando de que es un ciberataque. Hay quien decía que este apagón fue un ataque cibernético, no fue una, ¿cómo se llama? Una actualización del software, que fue lo que falló, que fue atacado y que lo único que fue mejor decir, bueno, pues es que yo tuve la culpa, en lugar de decir, oye, nos atacaron, o sea, yo que soy el guardián y me atacaron, pues yo entonces yo no sé qué nos puede pasar, ¿cómo se llama? A los demás simples mortales. Entonces, sí creo que hay una cuestión en la que cada vez nos estamos más inmersos en esta cuestión. Ya hablamos de las casas, las primeras que presentabas, que ya tienen una cierta inteligencia, hablamos de Meta, o sea, sí creo que no nos estamos dando cuenta de que cada vez estamos más inmersos y dependientes de una tecnología con donde se apague, pues no sé tú, pero yo de repente se acaba el internet y dije, en la madre, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, y dices, oye, no pasa nada, o sea, cualquier cosa la puedes, ¿cómo se llama? Demorar. Pero si estás en la oficina, si estás trabajando, esta cuestión, de repente mi casa tiene estas cosas de dispositivos de Alexa, ya dependo hasta para que apagar la luz. Yo digo, ay, no hay internet, yo no me voy a parar, mejor me espero a que regrese. Es decir, sí hay una dependencia que creo que es muy importante y se me hace como muy interesante esta situación de que este apagón informático no se le haya dado la importancia que tiene para descubrir realmente qué es lo que sucedió cuando nos afectó a nivel internacional, insisto, en cuestiones sobre todo de salud y aviación. La banca, por lo mismo, o sea, que deje de funcionar tu tarjeta de débito, yo no sé qué hago, yo pocas veces cargo efectivo, entonces yo no tengo tarjeta, ¿y qué hago? Entonces, no sé tú cómo lo veas, Juan. A mí también me sorprendió la falta de reflexión y de ruido, ¿no? De lo que ocurrió. Porque aunque al final, bueno, pues no afectó de manera catastrófica, digamos, pero sí provocó un solo error de una sola empresa en un solo momento, provocó una cadena en reacción de dificultades para millones de personas, ¿no? Montones de personas perdieron sus vuelos, montones de personas tuvieron problemas y pues es una advertencia de la dependencia que tenemos, ¿no? De la nueva tecnología y de esta como subproducto peligroso de algo que parecía una buena idea y que no hemos reflexionado acerca de lo que tiene por detrás, ¿no?
esta hiperconectividad, esto de que estemos todos conectados al mismo centro informativo, que además no tiene un centro, eso es importante porque estaba pensando yo en algo muy sencillo. Antes, cada quien traía su reloj parcialmente calibrado. Escuchabas, confiabas en que, por ejemplo, en la radio te decían la hora exacta, y entonces si traías un reloj de los que se perdían la calibración fácilmente, pues cada vez que escuchabas en la radio, ya son las 4, o le ibas a poner tu relojito la hora. Ahora todos traemos la misma hora, es decir, todos nuestros relojes traen la misma hora. Dependemos muchísimo de eso, ¿no? Porque entonces, ¿y si se cae el reloj? ¿No? El reloj de todo, porque todos traen la misma hora. ¿Qué pasa si se cae el reloj? O sea, nada más pensar es nuevamente los aviones, pero seguramente los traspasos, el vencimiento de créditos, ¿no? La gente que saca su dinero de inversiones y si se descompone el reloj y se adelanta 3 horas y tú vas a sacar tu dinero para reinvertirlo, nuestras citas, los calendarios en los que trabajamos, miles de cosas serían afectadas solo si perdemos el reloj que ya teníamos de manera independiente, siempre desfasadito, nunca preciso. Pero entonces es interesante esta hiperdependencia que tenemos, ¿no? Hay tantas cosas que manejan las máquinas que son mucho más confiables que nosotros, nada más que el error en una máquina puede provocar lo que no provoca el error de un piloto o de alguien que puso mal su reloj, ¿no? Lo provoca en millones. Entonces, pues es interesante y se tiene que pues, reflexionar mucho, ¿no? Sobre cuál es el límite y cuántos respaldos vamos a tener. O sea, ese es un software para protección que falló, pero ¿por qué no en 2 segundos entró un refuerzo, un respaldo, la versión anterior, ¿no? No, hasta para respaldar tus WordPress te dicen, a ver, antes de respaldarlo, antes de actualizar De- el programa, respalda, ¿no? La actualización no es peligrosa, no tiene nada, no va a ser nada raro, es un parchecito ahí de seguridad y ya. De todos modos, descarga todo tu contenido, respáldalo, hago el cambio y si no jala, te regresas a la versión anterior y no se perdió nada. Pues así tú. sí, no, no está complicado, pero bueno, pues Avanzamos adelante entonces. con lo Ahora, siguiente. sobre los Juegos Olímpicos, pues hubo un homenaje, en días recientes hubo un homenaje ahí en el desfile, ya ves que ahora el desfile fue en el río Sena, lo cual fue una idea muy bonita. La inauguración a mí me pareció preciosa, me pareció muy bonita, pero estamos en un mundo en el que hay hechos históricos recientes que ya no podemos olvidar y que no debemos olvidar. Y bueno, los países que en algún momento fueron colonizadores y los países que ahora viven de manera muy rica por herencia del robo y la conquista que hicieron hace muchos años, la situación que viven ahora los europeos no es nada más por mérito de la actualidad, también es porque históricamente hubo un impulso a su progreso que no hubieran tenido si no hubieran conquistado otros países. Entonces, resulta que en la ceremonia inaugural, en ese desfile, la delegación de Argelia protagonizó un momento muy conmovedor, pues aventaron unas flores mientras iban pasando por el río. Mucha gente lo vio, ¿no? El gesto no pasó inadvertido, mucha gente lo vio y resulta que detrás de esto, pues no es nada más un detalle bonito, de hecho es bastante triste lo que ocurrió. En 1961, después de casi 100 años de colonia, Francia conquistó montones de países de África y los dejó hace muy poco. En 1961, como parte de la lucha por la independencia de Argelia con respecto a Francia, justamente, un grupo de argelinos fue a París a protestar y a pedir que se les diera la independencia. Hubo manifestaciones de los argelinos y según algunos cálculos, y según algunos cálculos franceses no, pero según algunos cálculos, 200 personas fueron arrojadas y asesinadas. Bueno, asesinadas primero y luego arrojadas al río, al Sena, por el que pasó la delegación de La Paz, que es el desfile de las Olimpiadas.
El puente se convirtió pues en un escenario muy triste, de una memoria muy triste para Argelia. Y bueno, como homenaje a esos mártires, la delegación tiró flores, ¿sí? No fue una protesta violenta, no boicotearon los Juegos en París los argelinos, pero el mensaje es, pues no olvidamos, ¿no? No se nos olvida que además esta riqueza y este despliegue, pues también tiene su asiento y este progreso tiene su asiento en lo que hasta 1961 era una colonia. El mensaje del Comité Olímpico de Argelia fue muy claro, ¿sí? Hicieron un mensaje, me parece bastante respetuoso, pero firme, que dice: en memoria de nuestros justos mártires, la delegación de Argelia lanza flores en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del río Sena y específicamente en el puente donde fueron martirizados nuestros compatriotas. Las flores las tiraron cuando iban pasando bajo el puente en el que ocurrió la tragedia. Y bueno, pues para cerrar esta nota, Argelia inició su lucha de independencia en 1954, después de que a partir de principios, mediados del siglo XIX fueron colonizados. Francia no quería soltar sus colonias, fue violentísimo. Esta es una escena, pero hubo masacres en Argelia y se tardaron 6, 7 años en lograr la independencia después de mucha presión internacional. Y entonces, bueno, pues eso es algo que no se nos puede olvidar, eso está en la memoria, los argelinos que están compitiendo limpiamente, que están compitiendo con espíritu olímpico, pues de todos modos le quisieron recordar un poquito a París que bajo el fastuo de su inauguración y de sus juegos, pues todavía está la memoria de que todavía en 1961 los franceses seguían ahí. Y bueno, y siguen en muchos países de África. ¿Cómo Claro. es? Híjole, se me hace muy interesante que creo que lo comentabas también hace algunos minutos. Está viendo una parte interesante en que creo que los ciudadanos, las personas, ya no estamos teniendo no sé, no sé si miedo, no quiero utilizar la palabra, pero ya no nos guardamos este enojo que se puede tener ante países que por una cuestión de primer mundo no se les pueda decir, bueno, pues hay un enojo, lo digo, y como bien lo mencionas, creo que en ningún momento hubo una agresión, siguen compitiendo, no hubo un boicot, es simple y sencillamente aquí estoy, participo, pero no se me olvida lo que sucedió y lo manifiesto. Y en un momento en el que el mundo creo que lo necesita, esta parte de, creo que nos demuestra que te puedes enojar, puedes estar indignado, pero eso no significa que tengas que utilizar la violencia ni las descalificaciones, ni un boicot de simple, sencillamente soy partícipe, hago este momento de participación, pero no significa que se me olvidó o que no estoy consciente de lo que está pasando. Creo que es un buen ejemplo que ahorita se supone que los Juegos Olímpicos a final de cuentas sacan ese espíritu olímpico de jugar limpio, de competir, de buscar, y que creo que esta es una excelente muestra de voy a hacer las cosas bien, y tuvo un impacto importante porque al final de cuentas lo pudieron ver millones de personas alrededor del mundo. Sí, sí, fue una nota que a mí me parece mucho más importante y ¿No? trascendente que la Uy, bacanal ahí representada, que la gente confundió y que luego todo mundo sabía en realidad a cuál se refería, que no es cierto, nadie sabíamos a qué se refería, pero me parece que esta es una nota mucho más importante y mucho más escandalosa y deberíamos estar más ofendidos por esa parte de la historia que por si fue o no fue un ataque a la religión cristiana, que porque yo soy más sabio que tú y yo sé que no fue contra la religión cristiana. Me parece ridículo de todos los lados. Todas las posturas de esa discusión me parecen absurdas e innecesarias. Y esto me parece mucho más profundo y mucho más importante. Y, bueno, nadie está rezongando, ¿no? Bueno, sobre todo por esta parte que mencionas, es decir, es un hecho trascendental y sí creo que al momento de recordarlo y sobre todo cómo reacciona la parte angelina de decir, oye, aquí estoy, me hago y no tengo que hacer, como bien dices, a mí lo que entre que me da risa y se me hace como que absurdo esta parte de salen de repente que te puedes leer entre Twitter, las redes sociales, todo el mundo, o sea, los grandes
sábelo todos, que te dicen, es que, ¿cómo es posible que te enoje? Oye, resulta, eso lo leíste, eso te lo explicaron después, ¿no? Y hasta regañando a la gente, dices, oye, insisto, coincido plenamente contigo, ya no le damos más vuelta a esto, creo que las posiciones fueron absurdas, nadie sabía qué estaba, a lo mejor quien lo diseñó tenía claro qué es lo que buscaba, que a lo mejor era eso, que se hablara pero creo que había cosas como más interesantes que, insisto, lo que se me hace ridículo es todos estos, saberlo todos y que aleccionadores de todo, que, yo sí sabía, te puedo explicar, y eres intransigente, si te no, dices, oye, no seas ridículo a todos esta bola de oportunistas en redes sociales que ya porque leen una nota, quiero verlos que después platiquen de dónde viene o dónde lo escucharon. Pero bueno, esta es la importancia del otro. Muy buena nota esta de Argelia y creo que tendría que servir de experiencia para otras cuestiones en las que te puedes manifestar. No tienes que ser violento para que tu reclamo tenga un valor importante y que sea mediático. Muy bien, pues continuamos ahora con algo más superficial. Digo, de todos modos humano, como siempre, pero más superficial. Infidelidad y redes sociales. Cuéntanos. Bueno, más allá de que la infidelidad por sí misma como dirían los españoles, es una cuestión de cotilleo muy interesante. ¿Por qué? Pues porque creo que se enfrentan o confluyen mil cosas para que se dé una infidelidad. ¿Qué me llamaba la atención? Que bueno, esto es una cuestión en la que las redes sociales y volvemos a la tecnología, que ya nada se ha escondido. Es decir, en los infieles, yo creo que yo nunca, o sea, así como una infidelidad, creo que nunca la he cometido, pero ahora es menos, o sea, todo es captable. ¿Qué sucede? Bueno, pues hay una infidelidad del transporte público que fue expuesta gracias a que la ruta 33 en Puebla capital, luego en Puebla, ¿no? Que de repente hablan de que esta parte que son un poco ultraconservadores, bueno, y que rápidamente se convirtió en un fenómeno social. Estamos hablando que iban en una ruta 33 en el camión, o sea, ya hasta hablar en un camión. No falta a quien se le ocurra, se le haga interesante grabarte. Bueno, pues, ¿qué sucede? Bueno, según en un video de TikTok que se puso, el incidente ocurrió el pasado 19 de julio, alrededor de las 4 de la tarde, cuando Paola, que omiten el apellido por razones importantes, es una joven pasajera, abordó una unidad de transporte público y comenzó una conversación reveladora con su amiga Dulce. Hasta ahí dije, ¿qué puede pasar? Bueno, entonces, durante la charla, Paula le menciona que solo esperaba que los padres de su pareja le dieran de alta de Atlisco, ya que planeaban casarse por bienes mancomunados. Entonces, esta cuestión en la que se menciona es, a final de cuentas, Paola le comenta a Dulce, oye, pues en cuanto ya le den la casa a mi pareja, bueno, pues en ese momento, pues yo ya voy con la intención de ser infiel con otra persona. Todo eso fue grabado, fue subido a TikTok y de ahí los que hicieron, ¿cómo se llama? Los usuarios lo hicieron viral. Ahora, fue con una buena intención, creo yo, porque los usuarios decían, bueno, a final de cuentas hicieron viral esta historia de transmitir una alerta con la finalidad de que el novio engañado se dé cuenta de la infidelidad. Hasta aquí dirías, bueno, pues es una nota de cualquier... A mí se me hace como que interesante varias cuestiones. Una, la invasión a la intimidad. Puedes planear aunque sea un robo, puedes planear lo que tú, pero están invadiendo tu intimidad porque te están grabando y no hay un permiso de que te grabaron a ti, no es que te difuminan, nada, te pusieron a ti, te enseñaron a ti. Sí creo hay una invasión de intimidad, no sé hasta dónde legalmente esto puede ser, ¿cómo se llama? Atacado, es decir, oye, grabaste, revelaste algo, ya no sé si fue infiel o no, eso ya no lo ponen en la nota, pero creo que tampoco hubo ya seguimiento, es decir, ya no hubo seguimiento si la pareja hizo algo o no hizo. O sea, aquí lo importante es que dos mujeres fueron captadas, fueron, ¿cómo se llama?, grabadas y fueron subidas a las redes sociales en las que decían, esta le va a ser infiel al caballero en cuestión y está la amiga. Entonces se hizo un escándalo muy pequeñito a nivel Puebla, pero que insisto, redes sociales, ya no puedes hablar sin que alguien te esté escuchando, te esté grabando, lo que sea. O sea, creo que ya está el único, hablaba un sociólogo que ya ahorita el único rincón que queda como muy propio es tu mente. Eso siempre y cuando, recuerdo que unas notas hablaba que te empezaban ya a tratar de leer tu parte sensorial. Bueno,
Entonces dije, bueno, ya que estamos en la parte de la infidelidad, bueno, pues, ¿qué sucede? O sea, ¿qué tan infieles somos? Entonces hablaba que la mayoría de los mexicanos serían infieles si supieran que sus parejas no se van a enterar. Esto hablaba de una cuestión hay una encuesta en un sitio llamado Hunters MX. Entonces decía, bueno, si no se va a enterar mi pareja, sí soy infiel. Entonces, la mayoría piensa en esta condición, la mayoría de los que contestaron esa encuesta, evidentemente sabemos que, bueno, se va reduciendo la muestra, es decir, pero si lo dejamos en un nivel como muy general, pues estamos hablando de que un 52% de las mexicanas serían infieles a su pareja, es decir, más de la mitad de las mujeres dicen, pues sería infiel si mi pareja no se entera. Sube un poquito en el caso de los hombres, un 77%. Entonces dije, bueno, y en esta parte, ¿dónde están los infieles? O sea, hablaban de un índice de infidelidad. Bueno, por un lado tenemos Tijuana, Monterrey y Zapopan. Es el top 3 de las ciudades más infieles que se tienen. Y diría, bueno, y Aguascalientes, yo dije, bueno, pues se van a encontrar hasta el final, ¿no? O sea, Aguascalientes es la cuarta, la cuarta ciudad en la cual, ¿cómo se llama? Se habla, insisto, hay que tomar con reserva toda esta parte de quienes han encuestado, pues, hay que ver que los que se meten en estas páginas ya van con toda la intención, etcétera. Tomarlo con reserva, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que en el top 4 está Aguascalientes. Si ya nos metemos en el top 5, hablamos de Culiacán, Mexicali, Puebla, bueno, ya los demás, Culiacán, Mexicali, Puebla, Guadalajara, Chihuahua, Hermosillo. ¿Qué es lo interesante? Estamos hablando del norte y estamos hablando de la Perla Tapatía, y ahí está incrustado Aguascalientes, es decir, dentro del Bajío, dentro de este centro, no hablamos de Guanajuato, no estamos hablando, ¿cómo se llama?, de otras entidades. Es Aguascalientes, ahí se metió en la parte de estos infieles. Yo, a lo mejor es una nota muy tonta, pero sí me llamó la atención esta parte, insisto, lo primero es esta invasión a tu intimidad. Sí, sí, sí es, de nuevo, ¿no? Creo que bastantes de las notas que hemos analizado tienen que ver con la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana, ¿no? O sea, es cómo nos vamos a adaptar a esa posibilidad de que no hay manera de estar solo. El teléfono dicen que no te graba, dicen que no te identifica, pero lo que sí es cierto es que identifica las palabras gatillo que utilizas. La tecnología que utilizamos para hacer este programa puede hacer un resumen ahorita sin habérselo pedido, podría hacer un resumen de lo que hemos platicado, puede contar qué dijo cada uno, puede citarnos textualmente. Entonces, estamos constantemente espiados, en teoría, de manera anónima, es decir, somos datos nada más. Pero la diferencia entre eso y que una máquina recuerde dentro de 8 años lo que yo dije hoy, que es posible que ocurra, pues te habla de, vamos a tener que aprender a administrar el silencio, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto a decir? Y me parece muy bonito porque hay dichos y refranes que se han ido perdiendo y van perdiendo eh, vigencia, ¿no? Pero hay otros que están recobrándola y una es si las paredes hablaran, ¿no? Ese dicho, esa manera de hablar era como, pues si las paredes pudieran contar lo que han visto, lo que ha pasado, lo que no nos enteraremos, pues en esas andamos ya, ¿no? Ya las lámparas hablan, ya los refrigeradores podrían hablar, nuestros teléfonos podrían hablar, y ya no es metafórico, ya literalmente podrían contar lo que hacemos todo el tiempo, entonces, pues sí. Y con respecto a la infidelidad, pues es un fenómeno muy interesante y no hay como, bueno, a lo mejor un análisis más fino podría darnos algún común denominador, ¿no? Porque hay ciudades muy distintas, ¿no? Sí. Aunque son norteñas, pero fíjate, está Puebla, que no es propiamente ni cercana ni culturalmente tan parecida a Tijuana, digamos. Uh -huh. Están Zapopan, Monterrey y Guadalajara. Está la ciudad de Aguascalientes, que también está rodeada por estados que no están mencionados, ¿no? Bueno, no la ciudad, sino el estado de Aguascalientes, porque no está Zacatecas, no está Guanajuato, no está San Luis Potosí en la lista, o por lo menos al inicio. Pero me sorprende, no está la Ciudad de México, ¿no? Y no es que yo crea que tienden a hacerlo, pero por el estilo de vida que se vive en la Ciudad de México, creo que hay un campo de cultivo para eso, ¿no? Un
campo fértil. Condiciones propicias. Sí, pues, hay mucho anonimato entre tantísima gente, hay distancias muy largas, la gente que trabaja muchas veces no regresa a comer, los ambientes laborales se vuelven casi tu hogar, entonces ahí ocurren relaciones, pero bueno, por algo será que no está, por algo será que están Tijuana, Monterrey y Zapopan en primer lugar, luego está Guadalajara que está pagada a Zapopan, entonces es una estadística ahí combinada. Y bueno, pues está muy interesante. Pues así es. Pues con esto cerramos el día de hoy y nos vemos la próxima. Joel, pues como siempre, un placer y un gusto compartir esto y ojalá le resulte igual de interesante que a nosotros. Hasta la próxima, Joel. Hasta luego, nos vemos.